que nuestros routers lo que van a hacer es van a empezar a enviar la tabla de rutas. Ya vamos a configurar y vamos a capturar ahí un enlace para verificar que realmente está pasando eso, nos están enviando las tablas de rutas encapsulados en el protocolo, encapsulados en UDP. No se olviden esa parte. Se encapsulan en UDP. El puerto era 520, ¿no? En la versión 2. Y lo mismo pasa en RibNG. Igual se está enviando la tabla de rutas de manera periódica, cada 30 segundos. ¿Ya? Hay de una vez. Entonces, el temporizador de autorización, update, de 30 segundos, ¿no? Recuerden que eso es el tiempo el tiempo que el router envía la actualización. Esta actualización es la tabla de rutas. Y como les decía en la clase anterior, realmente ese es un problema porque no importa si es que hay o no hay algún cambio dentro de la red, el protocolo lo que hace únicamente es enviar la actualización. O sea que en ese sentido, si mi red está estable y no hay ningún cambio vamos a ponerle un tiempo, durante un mes. Durante todo ese mes, cada 30 segundos se enviaron la tabla de rutas desde el router 1 hacia el router 2 en el caso, ¿no? Entonces, en términos de eficiencia, se está utilizando un enlace que a la final, o se está utilizando tráfico dentro del enlace que a la final realmente no nos interesa porque la tabla de rutas es la misma. Entonces, ese es uno de los grandes inconvenientes que tiene el protocolo RIP. No tiene forma de enviar solamente las actualizaciones, si es que hubieran, ¿no? Obviamente, una actualización sería en el escenario de que hay una nueva red o de que un router ya no está disponible dentro de la red, ¿ya? Entonces, esa actualización se debería enviar solamente las actualizaciones que hagan falta. Manejando de manera contraria, RIP lo que hace es enviar totalmente la tabla de rutas. Entonces, eso solamente es un manejo muy ineficiente de las actualizaciones. Quería comentarles de esta partecita. Ayer Jonathan tenía un problema con el objeto de NAT. Entonces, estuve investigando un poco y normalmente veníamos haciendo uso del objeto de NAT asociado a la máquina virtual. ¿Ya? Entonces, el objeto cuando está asociado a la máquina virtual hace uso valga la redundancia, de la máquina virtual para la conexión a Internet. ¿Ya? Bueno, aunque le he puesto... no es este objeto, es el objeto NAT. ¿Dónde estás? Acá está. Ya, este es el objeto NAT. Entonces, normalmente lo teníamos así, ¿no? Lo hemos manejado así. Ya, entonces está asociado a la máquina virtual, hace uso de la máquina virtual para la conexión a Internet. Ya, y recuerden que en la interfaz de TR1 de nuestro equipo. Ya más adelante hemos de profundizar en el tema de NAT y ya hemos de usar los otros equipos, ¿no? Todos los equipos permiten hacer NAT realmente. Solamente que acá como la configuración es gráfica, lo hacemos de manera más rápida nada más. Pero todos los equipos, los BIOS, el HP, el Cisco, el Juniper, todos soportan hacer NAT. Solamente que nos tocaría ver la configuración específica para poder hacer el NAT. ¿Ya? Entonces, como les decía, ayer Jonathan me consultó que tenía un problema con el NAT. Y entonces estuve investigando y también pueden hacer uso del mismo objeto, del objeto NAT, asociándole a la máquina física. Entonces, cuando yo me conecto a la máquina física, digamos aquí en este caso, ¿no? Aquí me estoy conectando a mi máquina físicamente, hace uso de la tarjeta de NAT del VMware. No hay que hacer absolutamente nada, es solamente cómo lo asocian inicialmente, ¿no? Igual voy a conectarme aquí está mi objeto de NAT. Y ahí está ya conectado al objeto de NAT. El anterior objeto es como lo veníamos haciendo, asociando la máquina virtual. Ahora le he asociado a mi máquina física, ¿no? Si le enciendo este equipo, la tarjeta Ether1, que es la que viene con el cliente de HCP activado por defecto, debería solicitar la dirección al objeto y me debería pasar veamos,
me debería pasar la dirección, la dirección IP, entre otras configuraciones, ¿no? Espera un momento que me... Ahí está. Ya, IP address print. Y ahí está ya la dirección asociada, ¿no? Lo que cambia es el bloque de direcciones. Si se dan cuenta cuando se conectan con el objeto NAT asociado a la máquina virtual del GNS3. Me estaba pasando las direcciones 192, 168, 122, algo, ¿no? Ahora, como está asociado, está conectado a la máquina física, en la máquina física está haciendo, uso de, me voy a ir aquí a los settings de mi máquina virtual, solo para mostrarles, está haciendo uso de esta tarjeta, de la tarjeta que está en NAT, ¿ya? Entonces, de esa tarjeta en nuestro editor de redes, me parece que es la VienNet 8 la que está en NAT. Ya, entonces, esa es sí, esta es la VienNet 8, esa es la que está en NAT. Y de hecho está en ese rango de direcciones, ¿no? 192, 168, 60.0. Ahí me está entregando las direcciones y es una de las direcciones que me entregó aquí. Ya. Y de manera similar esto debe estar saliendo de internet. Ahí está pasando tráfico a la 11 y www, veamos si la página de la poli responde. Sí, ahí está. Está respondiendo la página de la poli. Ya, entonces, si tienen algún problema con el objeto NAT asociado a la máquina virtual, podrían asociarlo a la máquina física. Trabaja exactamente igual. Ya, entonces, solamente eso quería mostrarles antes de continuar. Que justamente fue porque ayer Jonathan estaba con ese problema de que no podía, de que el escenario no podía salir a internet. Listo, entonces estábamos conversando esta partecita de los temporizadores, ¿ya? Hay un temporizador que es el temporizador de tiempo inválido, que es 180 segundos. Ese temporizador es cuando, digamos que el vecino C2 o el router C2 no recibe la tabla de rutas, la actualización desde C1. Pasados los 180 segundos, él declara que el vecino podría estar inválido, ¿sí? O sea, algo está pasando con el otro router que me estaba pasando la actualización, ¿ya? Después de los 180 segundos hay un temporizador de hold down, no sé cómo se llama, que son otros 60 segundos. O sea, el router C2 va a esperar, después de los 180 segundos, él sabe que algo le está pasando al router C1 que le estaba enviando las actualizaciones. El router 2 va a esperar otros 60 segundos antes de eliminar de su tabla de rutas la información que le estaba pasando C1. Entonces, después de pasar los 60 segundos, lo que hace es un flush. El flush significa que de la tabla de rutas el router elimina la información que antes le estaba pasando, en el caso de lo que les estoy mencionando, el router C1 hacia el router C2. Y esto es 240 segundos, ¿sí? Que es la suma del tiempo inválido más del hold down, ¿no? No. O sea, no es que después del hold down espera 240 segundos, sino es la suma de el temporizador de flush, es la suma del temporizador de tiempo inválido más del temporizador de tiempo hold down. 180 más 60, 240 segundos. O sea que después de 240 segundos, si es que el router C2 no recibió actualización del router C1, actualización estamos hablando de la tabla de rutas, ¿no? Que eso es lo que realmente envía. Recuerden que el C1 obviamente le envía también al HP y le va a enviar aquí al C2. Entonces, lo mismo va a pasar acá, ¿no? Si es que el router HP1 no recibe del C1 después de 240 segundos la actualización, lo que va a hacer el router HP1 es de su tabla de rutas eliminar toda la información que antes aprendió de este router C1, ¿no? Entonces, esos son los temporizadores que normalmente se pueden modificar, aunque la recomendación es que esos valores están ya probados. La verdad que personalmente yo nunca he modificado sus tiempos. Ya están siempre
De hecho, la misma gente de los fabricantes recomienda que esos temporizadores, al menos en el protocolo RIP, no se modifiquen, porque se puede empezar a tener un comportamiento anómalo del protocolo. Ya, entonces ese es un problema. Imagínense, para que el router busque otra ruta, en el peor de los casos, tiene que pasar 240 segundos. Ya, entonces, que es un tiempo realmente muy alto. Sobre todo para las aplicaciones actuales, ¿no? Para el tema de nuestros tráficos que están pasando por nuestras redes. Entonces, como les comentaba la semana anterior, va a depender muchísimo de los requerimientos específicos de cada una de las redes o de cada uno en este caso, de los clientes, para que yo pueda implementar el protocolo RIP. Les decía que de la pequeña experiencia que tengo asesorando a algunas empresas, la verdad que ninguna se ha implementado RIP. Lo que se ha hecho es implementar OSPF, que es el protocolo que normalmente se utiliza cuando la red lo requiere. O lo que se implementa es enrutamiento estático, ¿no? En el caso de que la red sea bastante pequeña. Y ya claro, ya a nivel de lo que son los proveedores de servicio, obviamente que ahí sí, el estándar de facto es utilizar o el protocolo OSPF o el protocolo IS-IS. Y para la interconexión de los diferentes sistemas autónomos se utiliza BGP. ¿Ya? Aunque ya vamos a ver más adelante que ahora hay unos nuevos protocolos que se utilizan sobre todo para el tema de DCI. DCI son las técnicas de interconexión entre data centers. Entonces, ahora que está muy difundido el uso del cloud computing, entonces, normalmente las empresas lo que hacen es, las empresas grandes obviamente no, lo que tienen es sus centros de datos distribuidos a nivel de diferentes ubicaciones geográficas. Entonces, esa conexión de los diferentes centros de datos o data center, como lo quieran llamar, a la final, hoy en día existen algunas técnicas que me permiten hacer la interconexión de esas diferentes ubicaciones geográficas de los data centers. Y en esos protocolos, hay un protocolo que se llama VXLAN, que ya hemos de ver más adelante. En esos protocolos también se utiliza el protocolo de enrutamiento IS-IS y el protocolo de enrutamiento BGP. Entonces, que también se está utilizando para estas nuevas tecnologías y nuevos protocolos, ¿ya? Listo, entonces vamos a implementar este pequeño laboratorio ahí. Recuerden que el número máximo de saltos es 15, ¿no? O sea que yo no podría mandar un paquete a un destino que está a más de 15 saltos, porque esa es la limitación, tanto en la versión 2 como en la versión NG, ¿ya? Y obviamente también en la versión 1, ¿no? Que como les dije, es la primera versión que apareció. Imagínense que la versión 2, el estándar, el RFC de la versión 2 fue aprobado en el año 1998, hace 22 años atrás. Y la versión 1 fue aprobada todavía mucho más antes. Entonces, como les decía, fue el primer protocolo de enrutamiento que se empezó a utilizar 25 años atrás. Entonces, en ese tiempo, obviamente que era considerado de los mejores protocolos, pero conforme fueron apareciendo diferentes necesidades y diferentes tipos de tráficos y se fue incrementando las tasas de transferencia de los enlaces, entonces obviamente que ese protocolo ya es considerado uno de los más ineficientes en cuanto al manejo. Como se pueden dar cuenta, así funciona el protocolo. No le interesa saber cuál es la tasa de transferencia de comunicación entre los routers, sino simplemente el número de saltos. Entonces, como les mencionaba la clase anterior, los routers podrían llegar a calcular las mejores rutas probablemente por enlaces donde la tasa de transferencia sea mínima, ¿no? Asumiendo que en el escenario no está configurado tasas de transferencia simétricas, ¿ya? Entonces, ese realmente es un problema. La configuración, ya vamos a ver, es bastante sencilla, no hay nada que complicado, si es que cabe el término, dentro de cada uno de los equipos. Lo que hay que hacer básicamente es configurar las direcciones IP dentro de las interfaces. Y a diferencia de las rutas estáticas, nosotros en las rutas estáticas teníamos que decidir o indicarle al router cuál va a ser el camino que va a tomar, cuál va a ser el camino o el siguiente salto para poder llegar a una dirección específica.
En el caso de los protocolos de enrutamiento, todos los protocolos, porque así funcionan los protocolos, yo no publico, o sea, cada router publica lo que él conoce. Y el router lo que conoce inicialmente son las rutas que están directamente conectadas. Entonces, lo único que el router tiene que hacer es publicar las redes que él conoce. En el caso del equipo C1, va a publicar la red que va a estar configurada por la interfaz de 00, por la interfaz de 01 y por la interfaz de 03. El equipo C2 va a publicar lo que conoce por cada una de las interfaces, igual que este BIOS, igual que el YK, igual que el HP, igual que el MikroTik, exactamente igual. Entonces, en esta parte va a correr el protocolo JIP. Y en esta parte ya sabemos, ¿no? Desde el equipo de frontera hacia el equipo que me está dando la conexión a Internet, lo que se hace es crear una ruta por defecto. Eso sigue funcionando así. ¿Ya? Y desde el router del ISP, lo que se hace es simplemente crear una ruta sumarizada de regreso del tráfico, ¿no? La ruta sumarizada, vuelvo y repito, recuerden, va a estar supeditada a que haya una continuidad en las direcciones de los clientes, ¿no? Si las redes son discontinuas, no hay forma de sumarizar. O sea, si aquí esto es la 10.00 y acá es la 192 y acá es la 172 y por acá está la 200, obviamente que no hay forma de sumarizar. Y en ese escenario lo que tocaría hacer es crear una ruta de regreso por cada una de los clientes que están solicitando la salida hacia Internet. Ya, entonces, cuando uno diseña y cuando hace el esquema de direccionamiento, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Tratar de que nuestros clientes a la final tengan direcciones de subred que luego puedan ser sumarizadas para que no tengamos ese inconveniente, ¿ya? Listo. Solamente quería mostrarles algo aquí. Bueno, antes voy a encender este equipo, el HP. Inicialmente, este equipo está, vamos a decir que todo esto es, digamos que en la red interna es 172.20.20, bueno, punto X, punto 0/24. No, es sí, /24. De hecho, pongámosle así, /24, ya. Para los enlaces, y entonces aquí voy a utilizar la subred 252. Por acá utilizo la 248. Ya, por acá utilizo la 244. Esta va a ser la 236. No, 240, perdón. Ya. Esta va a ser la 236. Esta va a ser la 232. Y esta va a ser la 228. Sí, no, ahí está. Las subredes. Ya. Esto, normalmente esto es que direccionamiento público, ¿no? Le vamos a poner aquí 192, 168, 150.0/24. Digamos que es este cliente de acá. Y por acá le vamos a poner la 151. 151. ¿Ya? Y por acá le vamos a poner 152. Ya, ahí está. Para luego poder hacer la sumarización, ¿no? Ese es el objetivo. Ya, entonces les quería mostrar algo nada más aquí. Bueno, ahí está control. Esto es control D, ¿no? Ahí estamos. Yo aquí no puedo copiar, o sea, yo puedo hacer mi archivito en Notepad o en algún editor de texto y, digamos, puedo empezar a hacer las mismas configuraciones, ¿no? Así como la hemos venido copiando en los equipos Cisco. Recuerden que esto es System View. Digamos que le quiero poner un nombre, ya saben, sysname, HP1. Entonces, cuando yo intento hacer control C y aquí copiar, no hay una opción para copiar. Porque la consola del HP es BNC, entonces no me deja. Ya por un lado. Y a veces también cuando yo intento configurar las interfaces, bueno, aquí me tocaría System View. Interface Gigabit 1/.
Me toca buscar el carácter slash. Entonces, realmente genera un problema muchas veces. Al momento de la configuración toca ver dónde está el slash, que es el formato de nuestro puerto, ¿no? Y además, como digo nuevamente, realizar las configuraciones dentro de un archivito y luego hacer una copia, como lo hemos venido haciendo en el BIOS y en el Cisco, no se lo puede hacer porque esto es BNC. Entonces, hay una opción de configurar Telnet para que nuestros equipos Huawei, bueno, HP, tengan conexión por Telnet y no por BNC. Entonces, ahí hay que hacer 4 comandos. El primero, bueno, ingresan al modo de configuración, System View, ¿ya? Y aquí nos vamos al User Interface AUX, puerto auxiliar 0, ahí está, User Interface AUX 0, ¿ya? Primero hay que decir que la opción de Telnet no va a tener autenticación, Authentication, y le ponemos que no va a tener ninguna autenticación, no, ¿ya? Y lo segundo, hay que decir cuál va a ser el rol que el rol que va a permitir la conexión a través de Telnet. Entonces el comando es user-role y ahí están los diferentes niveles, ¿no? Nosotros vamos a usar el de network, el del administrador de la red para que se permitan todos los comandos, ¿ya? Entonces hay el network admin que es el que tiene todos los comandos. Nada más, quit y le graban la configuración con el comando save. Aquí nos está preguntando si deseamos grabar, le ponemos que sí. Y el nombre del archivito no se pone nada, solamente dan un enter ahí nada más. Ya. En ese momento ya está configurado. Entonces lo que voy a hacer es voy a cerrar esta ventana. Le voy a apagar al equipo, al HP. Ahí está apagado. Le voy a volver a configurar aquí. Le voy a poner Telnet. Ahí está. Ya. Recuerden que está como BNC, ¿no? Ahora le acabo de poner Telnet. Aplico y OK. Ya. Y le voy a volver a prender. Entonces, en ese momento ya voy a tener la conexión vía Telnet como la tengo en los demás equipos. Ya, entonces, de hecho, prendámosles a estos de aquí. Entonces, démosle doble clic y ahora. Ahí está, vean ya. Ahí estamos ya sobre el HP1, doy un enter y ahí estoy ya en la línea de consola como Telnet. Y obviamente aquí sí ya puedo copiar, ¿no? Voy a copiar esto, control C, botón derecho y ya se pega. Ahí está. Ya, entonces, a veces, como digo nuevamente, la configuración del BNC a veces da problemas, no se encuentran los caracteres y uno pierde tiempo ahí. Entonces les recomiendo que primerito hagan la conexión a Telnet. No se olviden grabar. Les pongo por aquí en el primerito System View. Luego le ponen User Interface AUX 0, el puerto auxiliar 0. El modo de autenticación. Le dicen que no hay ninguna autenticación. El rol que vamos a correr por ahí es el de Network Admin. Salimos de aquí, quit, y hacemos un save. Nada más. Apagan el equipo, le configuran que la consola sea Telnet, la vuelven a encender y ya tienen la conexión normal. Normal en el sentido de que se tiene conexión Telnet, ¿no? Y ya con Telnet es mucho más fácil, puedo copiar y pegar. Si es que tengo algún problema, simplemente no grabo las configuraciones y vuelvo a cargar el equipo y le copio las configuraciones que están en nuestro archivito de configuración. Ya. Listo, entonces, configurémosle a los equipos. Ya saben, la primera parte, lo de la configuración de las interfaces, ¿no? Definamos esto de aquí, digamos que esta conexión externa es la 210.10.0/24. Por ponerle nada más ahí, ponerse en esta partecita.
Recuerden que todo esto es la red corporativa y lo otro es la red hacia él. Ahí estamos, ¿no? Le vamos a poner esto por acá para que se pueda ver. Ya. Ya, ahí estamos viendo el este. Entonces, configuremos. La interfaz Ethernet 00 sería era 172, ¿no? 20, 100, 253, 52, no shoot. La E01 era la 248, o sea que esta es la 249. Y la E0, nada más, ¿no? La E02, veamos. Me falta la palabra IP. IP address. Sería la 2, ¿no? IP address. Era la 200, ¿no? 210.10. Pongámosle a esta la 210.10.1. Esta es la de conexión al ISP. 200.10.10.1. Ya. Listo. Ahí estamos, ¿no? Y nos faltaría la 3. La 3, que sería la 192, 168, 151. 192, 168, 151. ¿Ya? Ahí está configurado nuestro router 1. El 2, configuremos el equipo 2. Cisco 2. Del C2. Ya, la E00 es la 244, o sea que esto es la 245. La E01 sería la 248, o sea que es la 250, ¿no? Ya. La E02 sería la 40, o sea, 241. 102, 20, 100, 241. 255, 255, 255, 252. Y la 3, aquí no le he puesto. Pongámosle 228. Ahí está, pongámosle 228. Y me falta acá. Y esta sería la 224, ¿no? Ahí sí. No. Me faltó ponerle aquí en el enlace C2 con el BIOS. Ya, entonces la 3 debería ser la 172, 20, 100, 229, ¿no? 255, 255, 255, 252. Y está listo. Ya. Ahora esto es copiamos lo del HP igualito, ¿no? Entonces, ahora sí. Interface Gigabit Ethernet 1/0 IP address igual, ¿no? 172 20 100 254, ¿no? Al lado se pone la máscara 30. Y lo mismo para las otras interfaces. La 20 244, esto sería la 245, ya le pusimos en el... Si la 245 le pusimos en la 00 del 0, o sea que acá sería la 246. 246.
¿Qué más? Y la Gigabit 3. Y la 3. Y de hecho, pongámosle aquí conectémosle un Ubuntu nada más. O un PC, o un VPS puede ser, cualquiera de los que ustedes quieran. Eso no es problema realmente. Vamos a conectarle esto solamente para conectarle a nuestro equipo en el 4.0. Ahí está. Ya, y a este le vamos a poner la 153, ¿no? Entonces sería nuestra red 192, 168, 153. Ahí está. Punto 0. Listo. 150, 51, 52, 53. Solamente para configurarle aquí nuestro. Ya la 3.0 es la 237, ¿no? Que este es el nuevo. 237. 37, ahí está. Y ahora sí me faltaría la 4.0. Interface, Gigabit Ethernet 4.0. Aquí sí. 192, 168, 153.1, la máscara es 24. Listo. La primera parte está funcionando. Copiémosles las configuraciones ya de esos equipitos, luego lo configuramos del otro. Copiémosle una vez. Y le voy a decir aquí que no quiero. Y le voy a copiar la configuración de nuestro. Solamente hemos configurado las direcciones de IP, no se olvidará. No he hecho nada más que eso. Y acá también digámosle que necesito el prompt. Ya. Botón derecho, ahí está. Y ahora le voy a copiar la del router C2. Ahí está. Listo. Y copiémosle la del HP, ¿no? Ya estaba el nombre, el sysname. Y lo voy a copiar desde la configuración de las interfaces nada más. Está el quit. Botón derecho, ahí está. Verifiquemos, el HP debería estar haciendo ping a la 253. Veamos. 172, 20, 153. Ahí está pasando tráfico, ¿no? Al 253 y al 245. 245. Si quieren ver la configuración de las interfaces, ya saben, display, IP, interface, brief. Ahí están. Aquí en vez de usar el comando show en HP, en HPE, este fabricante HPE tiene un sistema operativo que es muy similar a cómo funcionan los equipos Huawei. Entonces ya hemos de hacer una práctica con Huawei para que vean que son los mismos. Bueno, no en el 100%, pero al menos pensaría que en la parte básica en un 90% los comandos son exactamente los mismos. Ya, entonces ahí está, ¿no? Las interfaces levantadas y todo, ya, funcionando. Prendámosles a los BIOS, a los BIOS. Igual, hagamos la configuración. En el mismo archivito, ¿no? Como también se conecta o la configuración se lo va a hacer por Telnet, se puede hacer copiar y pegar. Ahí está, configure, y luego set interface Ethernet ETH0 address, ¿no es cierto? La del ETH0 es la 232, como no hemos configurado, debería ser la primera, 172, 20, 100, 233, slash 30, ¿no? Ahí está. Voy a hacer esto. Estamos acá. Ya, ahí está. Y luego esto igualito, ¿no? Para el resto de
interfaces. El interface de TH1. La TH1 es la 229 arriba, o sea que aquí sería la 230. La ETH2, veamos en qué prefijo está la ETH2. Estaba en el 224, todavía no he configurado ninguna dirección de la 224, así es que le voy a poner la 225. 225 y en el otro extremo le pongo la 226. Ahí está. Y me falta la ETH3. ETH3. Y esta sería ya la dirección de la LAN, ¿no? 192.168.152.1/24. Y recuerden que luego va commit. Y está configurado el BIOS. Configurémosle al BIOS 2 de una vez. Hagamos el script de configuración. Sería el BIOS 2. El ETH0. Arriba le pusimos la 237. Aquí debería ser la 238, ¿no? Ya. El ETH1, la 233. Le pusimos al un lado. Ahora pongámosle la 234. Ya. Y la LAN, que es la ETH2, ¿no? La ETH2. Sería 192, 168, 151, 151. Ahí está. Y una vez prendámosle a este. Ya. Activemos la consola de este de acá. BIOS. La clave lo mismo. BIOS. Ahí está. Y aquí ya puedo copiarlo. Perdón. Le copio esto, control C. Y le voy a aplicar esta. Están aplicando. Commit. Esperemos que se levante el otro. El BIOS 2. Y de una vez le copiamos la configuración. Está ahí. Veamos 237 acá, 238, 234 y listo. Ahí está. Esperemos que nos dé el prompt. Se está cargando el sistema operativo. Este debería ser ya ping al de acá, ¿no? Al 229, veamos. Room ping 172, 20, 100, 229, ¿no? Que sería el que está arriba. Ahí está pasando el tráfico, ¿no? Ya. Creo que el BIOS 2 ya me dio prompt. BIOS. Y BIOS. Copiémosle nuevamente. Voy a copiar aquí. Ahí está. Ya. Este debería ser ping. El BIOS 2 debería ser ping a la 237, que es del HP. 172, 20, 100, 237. Ahí está haciendo ping. Siempre es una buena práctica verificar que haya conectividad punto a punto. De pronto nos equivocamos al escribir la dirección. Y la 233, ¿no? Que es la del BIOS 1. Ahí está haciendo ping. Que es las que puede hacer punto a punto. ¿Ya? Nos faltaría configurarle al MikroTik. Vamos a aprenderle al MikroTik. Ya. Configuremos las direcciones con... a las direcciones con el... por línea de comando nada más. Luego le conectamos el objeto cloud. O el web terminal si quieren. Y le configuramos lo de RIP. Entonces IP address at
address. Sería la 241 o la 242, ¿no? 172, 20, 100, 242/30 asociado a la interface. Creo que es la Ether 1. Sí, la Ether 1. Ahí está. Y la otra, esta de aquí, era aquí le pusimos la 225, acá deberíamos poner la 226. Entonces a la Ether 2, esto es de la Ether 2 y esto sería la 226, ¿no? 226. Address print. Están las dos direcciones. Y deberíamos estar haciendo ping a la 241, 172, 20, 100, 241. Ahí nos está dando respuesta, ¿no? La 241. Y también debería hacernos ping la 225, que es el BIOS, ¿no? 225. Ahí está. Ahí nos está pasando el tiempo. El tamaño del mensaje y eso. Listo. Entonces ya tenemos funcionando la primera parte, que es el direccionamiento. Ahora, lo que hay que hacer es hacer la configuración. En los BIOS es realmente bastante simple. Si ustedes revisan el material, en el BIOS había que hacer solamente esto. Estaba ahí en el material. Solamente hay que hacer esto, ¿no? Set protocol RIP, network y la red que se publica. Y listo, nada más. Eso es lo único que hay que hacer. Bastante sencillo. Entonces, en nuestro caso, me voy al BIOS 1 y sería set protocol work y la red que voy a publicar, ¿no? Recuerden que lo que va a publicar son las redes que el equipo conoce, que son las que están directamente conectadas. 172, 20, 100, 228/30. Esa es una red que conoce. Además conoce de la 232. 32. Y también conoce de la, creo que era la 224, sí, 224, este equipo no, de la 228, 232 y 224. En los enlaces entre los routers, de la 224. Y además conoce la LAN. La LAN es la 192, 168, 192, 168, 152.0/24. Listo. Nada más aquí en el BIOS 1. Así de simple, facilito. Lo mismo en el otro lado, ¿no? En el otro BIOS que tenemos ahí. Solamente que él conoce de la 232 y de la 236. 232, 236. Esta 224 no conoce, así que la voy a eliminar. Y conoce de la 151, que está ahí aquí. Ya. Listo. Entonces le voy a copiar esta partecita aquí. Este es el BIOS 1, ¿no? Entonces me voy aquí a la consola del BIOS 1. Ahí está. Está haciendo commit, ya pasó el commit. Y ahora me voy a configurar el otro BIOS. Recuerden que el BIOS es el nombre del sistema operativo. La marca comercial es Brocade y de hecho estuve revisando y ahora hay unas instancias de router virtuales que se pueden conectar en la nube. Amazon da el servicio, Google también está dando el servicio, Microsoft a través de su servicio de Azure también permiten crear instancias virtuales del sistema operativo BIOS si se necesita ya en producción. Ya, entonces estos dos están ya configurados. Configuremos a los dos Cisco y luego le configuramos aquí al MikroTik. Aunque deberíamos poner aquí otro más. Bueno, ya vamos a ver. Ya, entonces en los Cisco la configuración también es simple. Solo que hay que tomar algunas consideraciones nada más. Aquí el comando es router zip. El sistema operativo de Cisco es uno de los pocos sistemas operativos que todavía soportan la versión 1. ¿Ya?
MacroTik también soporta la versión 1, ¿no? Pero por defecto viene activado la versión 1. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es decirle que use la versión 2, que no use la versión 1, ¿no? Recuerden que realmente esa versión, la versión 1 está totalmente obsoleta. Como estamos haciendo subredes, ¿sí? Sobre todo en los enlaces entre los routers hemos usado subredes, ya, entonces hay que decirle que cuando publique las actualizaciones no sumarice, sino envíe los prefijos tal como están. Entonces es el comando que se utiliza ahí en Cisco, ¿no? Esto no hay que hacerlo en los BIOS, ni porque aquí yo estoy mandando la máscara de red. Entonces, obviamente que ya como mando la máscara de red o la máscara de subred, ya no se hace ninguna sumarización. En cambio, aquí no se envía la máscara de red en la configuración de Cisco, no se envía la máscara de red. Solamente se envía la dirección de red sin la máscara. Entonces, si es que yo no le digo que no sumarice, el equipo Cisco, el router Cisco va a sumarizar de manera automática. Entonces, en vez de enviar la subred 252.248, va a enviar toda la red completa, la 172.20.100. Entonces, eso va a generar un problema. Ya, entonces luego aquí el comando es network 172.20.100.252. Sería la primera red que conoce. La segunda red que conoce es de la 248. Y la tercera red que conoce es la LAN, ¿no? La 192. 192.168.150.0. Nada más, exit. Está configurado nuestro equipo 1. Configuremos el equipo 2. Veamos. Inge. Dime nomás. Inge, buenos días, una preguntita. En esa parte en la que nosotros tenemos en la red 172.20.100.0/24 y en el momento de configurar el envíos le cambiamos a /30. ¿Por qué se da eso, Inge? Todos son en la ¿O es 30. por el No. aumento que le hicimos al final? Todos los enlaces son en la 30. Lo que pasa es que esta es la red completa con la que estamos haciendo el subnetting para los enlaces. O sea, ¿cómo, Inge? O sea, esta es la red completa que está utilizando para hacer subnetting de los enlaces. Aquí, ¿qué dirección estamos usando? Ya. 220, 100, 252, igual que acá 228, ¿no? Solamente en las redes LAN hay redes completas. En los otros son solamente subredes por el tema de no desperdiciar las direcciones, ¿no? Sí. Claro. O sea, Sí. no son redes completas. Lo que me está diciendo esto es qué dirección voy a utilizar para los enlaces. Nada más. Ya, Inge, muchísimas Sí, gracias. ¿se quedó claro? Sí, Inge. Ya. Este es el Cisco 2, ¿no? Sí, este es el Cisco 2. El Cisco 2 conoce de las 4 subredes, ¿no? 248, 244, 240 y 228. O sea que esto no hay. Y esto de aquí lo que veamos. Conoce de la 248. Conoce de la 244. De la 240. Que son las que están directamente conectadas, recuerden eso. Y de la 228. Ya, entonces esas son las únicas redes que los equipos conocen, los equipos. Cuando se configuran los protocolos de enrutamiento, lo que se publica es lo que el router conoce. Cuando hacíamos rutas estáticas, ustedes escribían a dónde quieren llegar. Por eso obviamente la configuración es mucho más tediosa. Ya, entonces ahí está. Botón derecho, listo. De hecho, aquí voy a capturarla. Ya, iniciar una captura ahí. Esperemos que empiece a capturar, ya está capturando. Cuando le configure al Cisco 2, él va a mandar la tabla de rutas. Ya. Cuando le configure el Cisco 2. Ahí está lo del Cisco 2, ¿no? 248, 244, 240 y 228. Listo. Voy a configurar el Cisco 2. Esperemos que me lo ponga.
Está. Y botón derecho. Listo. Ya, entonces está configurado los dos Cisco, los dos BIOS. Nos falta configurar el HP. Ya le configuramos ya el MikroTik en el. Veamos. Ahí estaban mensajes ya de RIP. Voy a hacer un RIP. Los mensajes de RIP. Los mensajes que se están enviando, ¿no? Cada 30 segundos se va a ir enviando, ¿no? Pasan 30 segundos y se debe ir actualizando esto, porque eso dice la teoría. Y vean, aquí está, se encapsula en el puerto 520 de origen y destino, se encapsula en UDP. Y la dirección de origen es la dirección de la interfaz del router hacia la dirección 224.009, que es la dirección de Multicast, ¿no? Sí, estoy capturando, recuerden que estoy capturando, veamos, aquí estoy capturando, ¿no? Entonces aquí le pusimos la 249 y esta era la 250. Cuando el router 1 le manda al C2, la dirección de origen es la 249 y la de destino la de Multicast, lo que me está diciendo aquí. Ya. ¿Qué más hay por aquí? Y veamos la información. Esa es la tabla de rutas, ¿no? Se están enviando los prefijos, ¿no? Ahí están, vean. Los prefijos que la red conoce, ¿no? Entonces, por ese enlace él envía la otra red que conoce, y la red, la LAN. Sí, entonces, aquí están todos los mensajes. En la respuesta debe ser lo contrario, la otra dirección, vean, la 250. Se están intercambiando la base de datos. Veamos a nivel de... Y vean, no es tan pequeño. Ya vamos a ver en el protocolo OSPF, los mensajes son mucho más pequeños. Vean, aquí se están enviando 206 bytes y solamente tenemos dos prefijos que se están enviando. O sea, el PDU a nivel de la trama, a nivel de Ethernet, el total es 206 bytes aquí en el escenario. O sea, que aquí se está consumiendo se están enviando 206 bytes cada 30 segundos. Con solamente dos prefijos, ¿no? Que es este prefijo y este que es el que no conoce, porque este está directamente conectado, obviamente. Entonces, si imagínense si aquí hubieran más, esta tabla va a ir creciendo. Además, acuérdense que por definición no se puede enviar más de 512 bytes como carga útil. Si la tabla de rutas es mayor a 512 bytes, tiene que enviarse varios segmentos cada 30 segundos. Entonces, bastante simple de configurar, simple de programar, pero es realmente muy ineficiente. Ya, entonces voy a parar eso. Listo. Ahora lo que nos toca es configurar el HP. Ya, entonces, yo estaba buscando ahí creo que les pasé el documento y si no ya les paso luego. Este es el documento del equipo HP. Entonces, igualito, ¿no? Vean. System View, luego hay que hacer un RIP. De hecho, voy a copiar esto. Aquí en el HP. Solamente para tenerlo como registro nada más. Ya, bueno, System View, luego el comando es RIP, Network y la dirección que él conoce. Entonces, en nuestro caso, el equipo conoce de la 252, 172, 172, 20, 100, 252 y también conoce de la 244, ya, y también conoce de la 236, ¿no? 236, y también conoce la LAN que es la 153, la LAN, que es la 153, 172, no, 192, 168, 153.0. Nada más, y aquí es quit, no se olvide. Esa es la primera parte, declarar las redes. Sí, lo primero es habilitar las redes, ¿ya? Esa es una opción. Y la otra opción es, vean, la otra opción es que yo directamente dentro de las interfaces active RIP. Ya, esto es un número de proceso nada más. No tiene nada que ver con la versión ni nada por el estilo. Entonces, o sea que hay dos opciones, o utilizar esta configuración
bastante similar a cómo lo hace Cisco, o utilizar esta de acá, declarando dentro de la interfaz que yo voy a publicar. Entonces, si usamos el segundo método, significaría que yo me tengo que ir a la gigabit 01 y poner RIP un número de proceso y habilitar, ¿no? Por ejemplo, veamos, interface, gigabit 1/0, ahí está RIP, ya ven el número de proceso, ¿no? Ahí está el número de proceso, 1, 2, lo que ustedes quieran, y habilitar, enable, esa sería la una opción, ¿ya? Y la otra opción, la que acabamos nosotros de hacer, sin ningún problema. Entonces vamos a ponerle ahí las dos opciones, solamente para que quede registrado nomás. Claro, si utilizamos la primera, ya la segunda ya no se puede utilizar, el segundo método. Entonces vamos a poner aquí. No. Este sería nuestro método 1. Y el método 2, que sería, no hace falta RIP, ¿no? Sino poner interface gigabit 1, gigabit 1.0 y decirle RIP, un número de proceso 1, enable. 1, 2, lo que ustedes quieran. Vieron ahí que había hasta, me parece que era hasta 65.535 es el número que soporta esa configuración. Quit. Y lo mismo para el resto de las interfaces, ¿no? En este caso la 2.0, la 3.0, 2.0, 3.0 y la 4. Ahí está. Listo, cualquiera de las dos opciones sirve. Ya, entonces, veamos. Copiemos esto. Vamos a usar la primera. Veamos qué nos dice. Botón derecho. Ahí está. Entonces, como veamos, ya debería haber convergencia, ¿no? Veamos C1, hagamos un show IP route RIP. Veamos. Vean, ya aprendió la 153 del C1. Ahí está, ¿no? Estas son las redes que aprendió por RIP, ¿no? Esta es la 153, que es la que le anunció el HP. La 152 le anunció el BIOS 1 al Cisco 2 y el Cisco 2 le pasó al Cisco 1 y el Cisco 1 ya sabe. Y la 151 le anunció él mandó el camino por acá y mandó por acá, ¿no? Entonces a la final él es el que le está anunciando. Y ahí está. Entonces él ya sabe. Ahí están las tres redes que él sabe de las LAN, ¿no? La 153, la 151 y la 152. Como la 150 está directamente conectada, obviamente que no le va a anunciar por RIP. ¿Ya? En el cliente 2, veamos, show IP route. En el Cisco 2, perdón, RIP. Ahí está. Entonces las redes que él conoce. Desde el Cisco 2, para ir a la 153 se va por la 230, que es... A ver, desde el Cisco 2, veamos, ahí está. ¿Cuál es la 230? Ah, se está yéndose por el BIOS para irse a la 151. A la 150 se va por la 249, que es esta de aquí. Este es la 150. Ahí me está diciendo el número de saltos para llegar a la 150. Claro, pasa al Cisco 1, ¿no? Y ya se me viene por acá. Por acá serían dos saltos, ¿no? 1, 2. Ya. Si este enlace se cae, obviamente él va a buscar otro camino y el camino que va a encontrar es por acá. Por ejemplo, veamos que el Cisco 1, vamos a hacer que el Cisco 1, la interfaz Ethernet 01, le voy a hacer un shutdown. Ya, esta ya se apagó, ¿no? Y veamos aquí. Vean, todavía sigue marcando que para irse a la 150 se va por la 249, que es este de aquí, desde el Cisco 2. La interfaz ya se cayó. El enlace se nos cayó. Veamos si es que ya aprendió.
Todavía sigue 249. Ahí entran a trabajar los temporizadores, ¿no? Entonces, en teoría tocaría esperar un tiempo. Porque, claro, como este enlace ya se cayó, él debería, ya no va a recibir las actualizaciones. Entonces, él va a tener que calcular que para irse hasta acá, se tiene que ir por la 246, seguramente. Sí, esta era la 245, ¿no? A través del, porque por aquí habría uno y dos saltos, y por acá habría uno, dos, tres, cuatro saltos. Entonces va a coger la ruta de menor número de saltos. Todavía sigue ahí la 249. De hecho, vean el tiempo de convergencia. Claro, la teoría dice 240 segundos, ¿no? Para poder hacer el flush. El flush es cuando se eliminaba, ¿no? Entonces, mientras no se haga el flush, de hecho sigue ahí. Vayan tomando más o menos el tiempo ahí de cuánto se está demorando. Debería tomarle más o menos unos 4 minutos aproximadamente, hasta que haga el temporizador de flush. Sigue manteniendo el router 2, que para irse a... De hecho, si hago un ping a la 192, 168, 150.1, ¿no? Que es la interfaz. Obviamente que ya no va a pasar tráfico, ¿no? Porque en su root está diciendo que le pase a la 249, entonces que se vaya para acá. Ahí está, todavía está en la tabla de rutas de eso. A ver, vamos que haga. Vamos todavía, así que veamos. Hagamos que le... Pongámosle aquí que caiga el... También la 01 del... Aunque ya está caído, debería... Este rato ya no le está llegando... Posiblemente está down, dice, pero todavía no cambia, ¿no? Sigue manteniendo, vean, la 249. Para que se den cuenta los tiempos de convergencia, ¿no? O sea, se cae un enlace y que vuelva a calcularse la ruta, le toma... Todavía está, dice que posiblemente está down, está esperando todavía un tiempo hasta... Veamos. Veamos de qué tiempo le toma para que el router C2 calcule una nueva ruta para llegar al... Ahí ya pasó por la 2, De hecho, no está... La métrica debe ser, ya vamos a revisar. Porque para llegar acá debería haber tomado este camino 1 y 2. Debe estarle pasando se está yendo por la 230, ¿no? Por acá se está yendo, la 230 es este. 1, 2, 3, 4. Veamos cuál es la métrica por defecto del HP. Ya encontró una nueva ruta, ¿no? El C2 ahora ya tiene su tabla, pero le tomó todo este tiempo. Ahora ya sabe que para irse a la 150 se va por la 230, o sea que si hago un ping, veamos. ¿Qué está pasando?
El equipo C1 ya sabe o no sabe. Probablemente el C1 todavía no sabe. Show IP route, veamos. No está en las rutas de RIP. Show IP route. No está poniendo nada por RIP, veamos showroom. ¿Le configuramos de aquí o no le configuré? Sí, está versión 2, 20.00 y la 150. No está aprendiendo nada por RIP. Aquí parece que no le está enviando la, veamos. Capturemos. Debería haber. Ah, ya, es que le está mandando la versión 1. Ese es el problema, vean. El equipo, ¿cuál equipo le está mandando la 254? Le está mandando la versión 1 aquí le está mandando versión 1 y versión 2. El 253 está mandando, 253 es del Cisco, ¿no? 253 es del Cisco, 254 es el este. Entonces, él está enviando versión 2 y ahora está solamente enviando versión 1, si es que hay que... ese es el problema, ¿sí ven? Por eso es muy útil tener el analizador a mano. La configuración ya está ahí lista, pero este es el problema. Yo aquí en el Cisco le configuré la versión 2. Se supone que él debe estar escuchando versión 2. Entonces el HP le está mandando versión 1. Ahí está bien. 254 es del HP, ¿no? Y él está intentando enviar cada 30 segundos la versión 1. Entonces debe haber algún comando, veamos. Sí, porque no está aprendiendo nada. Y no aprende nada porque no aprende RIP. Porque él está esperando la versión 2 y el Huawei le está mandando la versión 1. Entonces hagamos un RIP, veamos. Sí, igualito versión 2. Versión 2. Y ahora sí ya mandó la versión 2 del 254. Veamos, esperemos que mande la versión 2. Ya mandó la versión 2, la 254, ahí está. Y como ya mandó la versión 2, el Cisco ya debe tener la... Veamos. Sí, ya aprendió RIP. Ya, se ve. Bien que nos pasa estas cosas porque uno va resolviendo en el camino. Como les decía, las versiones son incompatibles. O sea, que si yo le digo que escuche la versión 2 y me esté enviando el otro router la versión 1, obviamente ahí tenemos inconvenientes. Ya. Entonces, veamos el router 1. No, el router 2 deberíamos ver. Ya está haciendo ping desde el router 2 hacia el... Veamos cuál es la... Y de hecho, esto está bien porque hace un rato estaba mala la tabla, ¿no? Desde el router París a la 152, a la 150 debería irse por la 246. Está muy bien esto. Está calculando bien. Esta es la 245, 246 y viene para acá y se va. Un solo salto, ¿no? Y llegó al otro lado. Perdón, dos saltos. Uno, dos. Y llegó al otro lado. Pero parece desde aquí a la 151 que es esto, tiene un balanceo de carga. Tiene por este dos saltos y por este tiene dos saltos. Ahí está, vean. Esto es el balanceo de carga, ¿no? Encuentra dos rutas con la misma métrica al mismo destino. Entonces, supongamos que aquí hubiera, a esta vamos a configurarle la 151.10. Supongamos que aquí hubiera la 151.20. Son dos hosts en la misma red de destino. Desde el Cisco 2 manda el paquete dirigido a la punto 10, mandaría por un camino. Y el paquete a la 1.20 mandaría por el otro camino, porque hay balanceo de carga. Ya, entonces ahí está, ¿no? Ahora sí calculó bien. Estaba calculando hace un rato mal, por eso es que me daba, vean aquí, ¿dónde estaba? Este era el Cisco, no, el Cisco 2.
Vean, hace un rato todas para llegar desde el Cisco 2, para llegar a la 152, a la 151 y a la 150 estaba yendo por la 230. La 230 es esta de acá. O sea que estaba tomando el camino más largo realmente, pero es porque este equipo no le estaba pasando. O sea, como estaba configurado la versión 1 aquí por defecto y aquí ya le configuramos la versión 2, él no estaba escuchando nada realmente. Ya, listo. Ahora sí ya estamos. Correcta. Está aprendiendo de manera correcta. Volvamos a activar los enlaces E01. Configure terminal, interface E01. Shutdown. No shutdown, perdón. Y también el C2 no. De 01 y no shutdown. Veamos a ver qué. Sí, ahora que ya. Desde el router 1 para llegar a la 151, a la 153, veamos. Se va por la 254, está bien. Se viene por la 254. Todavía está con la ruta anterior que se va todo por la 254. Veamos, esperemos que vuelva a hacer convergencia la tabla de rutas. Tiene que volver a hacer convergencia en la tabla de rutas. Desde el equipo, desde el Cisco 1 debería irse hasta acá, a la 152. Este camino es el más corto, ¿no? Debería ser C2, o sea, por la 250 realmente. Porque por acá es 1, 2, 3. Y por acá es 1, 2, desde el Cisco 1. Veamos. Ahí creo que ya aprendió. Para irse a la 152, se está yendo por la 250, correcto. Ahora sí ya está en convergencia y calculado de manera adecuada. Hace un rato estaba todavía para irse a la 152 por la 254 y la 254 es esta. Se estaba tomando este camino de acá. Porque todavía no se actualizaba, ¿no? Recuerden que hace un rato estaba esto caído y cuando estaba caído se estaba yendo de esta manera, que era el único camino realmente que podía tomar porque por acá es más alto, ¿no? Ya, entonces ahora sí ya está desde el Cisco 1 para llegar a la 152, que es esta de acá. No, ¿cuál es 152? Esta de acá. Se va por la 250, que es esta, ¿no? Ahí está, 250. O sea, se viene por aquí. Dos saltos. Para irse a la 151, se va por la 254. Ya, entonces el BIOS también, aunque aquí debería ser, en el BIOS también debe haber una versión del, veamos qué versión hay, porque debería ser balanceo, ¿no? Desde C1, 1, 2, 1, no, miento. Es que por acá hay tres saltos, ¿no? Desde el C1 para llegar a la 151. Por aquí, 1, 2 y 3. Y por acá, 1 y 2. Por eso está yéndose por la 254. Bien está. Ahí está. Y para llegar a la 153, que es esto de aquí, tiene un solo salto, ¿no? Se va por la 254. Está bien. Ya, entonces el router 1 ya tiene bien definido. Veamos aquí la tabla de rutas en los otros. No es conf, estoy loco. System View. Display. IP Routing me parece que es aquí. Routing Table. RIP. No. Entonces es Routing Table. Ahí, si no, ahí estoy viendo, solamente que estoy viendo todo. Protocol, RIP. Ese es el comando. Display, IP Routing Table, Protocol y RIP. Ahí voy a ver solamente lo de RIP. Las redes que aprendió por RIP. ¿Y cuál es la dirección? Y ahí están, ¿no? Aquí están las 150, 51, 52. Ahí están, vean, el número de saltos. Esa es la preferencia de ruta. ¿Se acuerdan la distancia administrativa? La distancia administrativa es un parámetro que decide qué camino es más seguro o más confiable, más que más seguro, más confiable que otro. Cuando un router tiene dos caminos al mismo destino con el mismo protocolo, utiliza como parámetro de decisión la métrica.
Entonces, si yo tengo dos caminos, en el caso de RIP, ¿no? El un camino con 3 saltos, el otro camino con 2 saltos, el router envía por el camino de menos saltos. Pero si tiene con diferentes distancias administrativas, recuerden que para Cisco el protocolo RIP tenía una distancia administrativa de 120. Para HP, vean, el protocolo RIP tiene una distancia administrativa de 100. ¿Ya? Entonces, esos datos son medios interesantes. Eso ya, recuerden que las distancias administrativas no son estándar. Eso ya depende de cada uno de los fabricantes. Ya, y veamos en el BIOS. Déjenme recordarme el comando. Es show IP route. Me parece que es RIP. Sí, ahí está RIP. Show IP route RIP. Y ahí están las rutas que él conoce. De hecho, para irse a la 150 debería estar yendo por la 229. Veamos si ahí está bien. 229, ¿no? 1, 2, porque por acá son 3 saltos. 1, 2, 3 y llega acá. ¿Ya? Para irse a la... ¿Cuál más? Para irse a... ¿Dónde más? A la 234 es... Desde acá, 234 es esta, ¿no? Para irse a la 151. 1, 2. 1, 2. Debería también. Ya, lo que pasa es que aquí no está haciendo balanceo de carga porque debe estar desactivado por defecto el balanceo de carga. Aquí está activado por defecto en los Cisco, sí está activado. Por eso es que en el Cisco 1 sí teníamos ahí un balanceo de carga. Tenemos balanceo de carga. Tocaría revisar en el, veamos, Set Protocols, RIP. Debería haber una opción de activar el balanceo de carga. Ya voy a revisar. Porque el BIOS debería, para poder llegar acá, tiene dos caminos. Tiene 1 y 2 y tiene 1 y 2. O sea que él debería hacer balanceo de carga, pero el balanceo de carga está desactivado en el BIOS. Por eso es que aquí en el BIOS 1, cuando hago un run show route zip, show route, sí, run show route. No, es que zip es route zip. Ahí está. Ya, desde este equipo para llegar a la 153 está yéndose por la 234. Por acá se está yendo. 1, 2. Pero por acá también tiene dos saltos, ¿no? Solamente que no está activado el balanceo de carga. Ya voy a revisar el comando aquí para activar el balanceo de carga en el BIOS. Veamos el HP, ¿dónde tiene para...? Veamos, en el HP tampoco me parece que está activado por defecto el... No, no, este sí tiene activado. Por eso dice que para llegar aquí a la 224 desde este equipo, para llegar a la 224, que es el de acá, se está yendo, se puede ir por la 238, la gigabit 3, 1, 2, y llega acá, dos saltos, ¿no? Costó. Y también se puede ir por la 245, 1 y 2 y llega acá, 1 y 2 y llega acá, desde este equipo, ¿no? Por eso me está diciendo que aquí están las dos rutas, sí. En el HP sí está activado por defecto. Acá también está balanceo de carga, ¿ve? En el HP sí está activado por defecto. En el BIOS es donde no está activado por defecto. Ya. Ya reviso y les cuento cuál es el comando que necesitamos poner en el BIOS para activar el balanceo de carga. Listo. Configurémosle aquí a nuestro MikroTik. Y entonces le voy a conectar un cloud. Vamos a conectar un cloud. ¿Dónde estás? Cloud. Y le voy a conectar
Ether 6. No, falta configurar más cosas. Le voy a conectar la VietNet 19. Y ahora sí le conecto aquí la 6. No le grabé. Aplico, ok. Bien. Es la Ether 6, ¿no? Y le voy a mover esto un poquito aquí. Me faltó, tengo que poner el switch. Y ahora sí. Ether 6. Aquí. Y acá también. Y ahí estamos, ¿no? No se olviden que solamente son interfaces de administración nada más. No están dentro del dominio de RIP. Ya, entonces configurémosle al ISP y configurémosle la dirección. IP address, address 192.168.83.10, vamos a poner 24. Interface Ethernet 6. Voy a levantar el Winbox. Aquí está el Winbox. Y voy a conectarme al 8310. Ahí estamos, ¿no? Conectado al 8310. Creo que me faltan las direcciones de las interfaces. Entonces, IP address. Bueno, ya están las direcciones. Debemos activar el protocolo. Veamos. Yo tenía aquí, ahí en el material estaba. Entonces, lo primero que hay que hacer es en el protocolo RIP añadir las interfaces por las que se va a enviar los mensajes de cada una de las versiones. Y entonces, en nuestro caso es la Ether 1 y esta de aquí era la Ether 2, ¿no? Ether 1, Ether 2, ahí está. Ya, entonces, ya como está puestas las direcciones, me voy aquí a IP RIP, ¿dónde está? No, routing RIP, ahí está. Entonces, primero añado las interfaces. Podría ponerle todas, ¿no? Porque solamente están conectadas las dos. Si quieren, ponen todas, si no, van poniendo ninguna la que realmente. Entonces, ahora ahí está que se reciba la versión 1 y la versión 2, solamente la versión 2. Solamente que se envíe y se reciba la versión 2 porque ningún router está configurado con versión 1. Ya, entonces aplico. Ok, y ahí está, ¿no? Ya, eso es lo primero que hay que hacer. Luego de que tenemos eso, lo segundo es configurar las redes. En las redes, ¿qué redes voy a enviar? Entonces aquí está, veamos en el escenario. Este tiene que enviar la red 240 y 244. Son las redes que vamos a configurar aquí. Entonces 240 y 244, ¿no? Sí. Me voy a Networks, añado, y esto es 172, 20, 100, 240 y la 30. Aplico, ok. Y la otra, 172.20.100.244, no, 30. Aplico, Era ok. 24, Inc. Dime. Es 24, Inc. No, es 30 porque son las redes. Ah, no, sí, digo es 224. 224. Sí, puse mal, 224. Muy bien.
Ok, ya. Ahora, eso era lo segundo. ¿Y qué más había que hacer? Déjenme ver. Déjenme recordarme. Esto es cuando yo tengo conectado LAN dentro de mi equipo. Aquí no tengo el tema de LAN, ¿no? O sea, no hay ninguna máquina aquí. O sea que basta con que yo publique eso suficiente. Veamos, deberíamos, el equipo el Cisco 2 debería saber de esta red de la, o más bien, vamos a hacer algo mejor aquí. Conectemos un VPC nomás aquí. Y le vamos a conectar a una interfaz de ahí para ponerle en otra red. Y para ver si es que está realmente aprendiendo o no los otros equipos. Le voy a conectar a la 3. Ya. Y sería la 154, ¿no? Voy a poner aquí. 154. Ya. Listo, entonces este Ether 3 debe estar en la 154. Configurémosle primerito eso. IP address 192, 168, 154, ¿no? /24. Este está en la Ether 3, ¿no? En la Ether 3, ¿no? Sí, ahí está, en la Ether 3. Ya, entonces, ahora sí necesito también publicarle en RIP. Déjenme publicarles en RIP routing. En las interfaces no hay problema, están todas las redes. Me falta publicar la red de 192, 168, 154, ahora no. .0 /24. Aplico, ok, ya. Veamos. ¿Qué debería estar enviando? No veamos si es que iniciamos en la captura. Veamos, está. Veamos el C2. No está distribuyendo la ruta por defecto. Veamos en el Cisco 2. RIP route, RIP. La 154 ya aprendió la 154, ¿no? Está bien. 154 aprendió por la 242, que es esta de aquí. Ya. Y veamos nuestro equipo IP routes. ¿Cómo estás? Esas son las redes que aprendió, ¿no? Veamos, él debe haber aprendido ya cómo llegar a las diferentes redes. Ahí está, ya sabe cómo llegar a las 150, 151, 152, 153 y la 154, que es obviamente la que está directamente conectada. Ya, entonces le voy a configurar y prendamos este. Iniciémosle a este. Y a este también. Iniciémosle a este. Start. Este tiene el 154, ¿no? IP 192, 168, 154.10 lo voy a poner. 24. 192, 168, 154.1, que es el 154.1 es el gateway, no se olviden. Configurémosle al Ubuntu TH0. 192, 168, 150.10, netmask 255, 255, 2550. Y me falta el default gateway, ¿no? Default GW 192, 168, 151.
Ya. Damos un ping a la 150. 192, 168, 150.10, que es la otra. Ahí me está mandando ese mensaje de que no tiene. No hay un. Déjenme ver desde el Ubuntu. 192, 168, 154, ahora no. Me está llegando bien. Aquí me está mandando un mensaje de que no hay ruta, de que el ICMP es inalcanzable. Me da los tiempos, pero me sale este mensaje. Es que le puso mala dirección, creo, y le puso En el 68, MikroTik. Veamos. ¿Dónde está el Winbox? ¿En el MikroTik estaba mal? No, ahí en el PC1, ahí solo el ping le hizo mal. Le hizo la Claro. 192.68. Es que es 168, es 168. Tienes razón. 168. Ahí está. Ahí está bien. Muchas gracias. Ya, listo, ahí está, ¿no? Ya está pasando el tráfico. Si hago un trace a 192, 168, 150, 10. Me dice la ruta. Se fue por la 241, 249, 241 y 249 y vino para acá. Está tomando esta ruta de aquí. Ya. Configurémosle de una vez al Ubuntu 2. Ya, ahí está, ¿no? If config ph0, esta es la 153, ¿no? 192, 168, 153.10, netmask 255, 255, 2550 y el gateway route.add default w 192, 168, 153.1. Y ahora sí, desde el PC1 hagamos al 153. Ahí estamos, ¿no? Haciendo 3. Se fue por la 241, hagamos un ping. Pasando al 153.10. Ya. Nos faltaría configurar los web terminals, que ya le vamos a configurar. Entonces ya la red está en convergencia. Voy a quitar este de aquí. Delete. No, stop. Ya. Ahora, lo que nos faltaría hacer es lo que nuestra red salga hacia Internet. Entonces, lo primero es crear una ruta por defecto igualito, ¿no? El cliente, el equipo Cisco 1, que es el equipo que está conectado al router del ISP, está creando una ruta por defecto. ¿Ya? Entonces, configurémosle aquí en el ISP la dirección IP del IP address print. Tiene solamente la dinámica, la que le pasó por DHCP, ¿no? IP address address y una vez 210.10.2/24 interface a la Ether 2 y configuremos la de gestión 192.168.83.15 le vamos a poner ya. Estaba /24. Le vamos a asociar a la 6, ¿no? IP address print. Ahí están las direcciones. Él debe estar haciendo ping a la 201, ¿no? Que es la del Cisco. Ahí está. Ping. Ya, entonces, desde el cliente 1, desde el Cisco 1, creamos la ruta por defecto. IP route 0.0.0.0 y la dirección siguiente salto, no, 210.10.1. No, 2, porque esa es la del ISP. 210.10.2. Listo. Ya.
Ahora, aquí hay una primera ventaja realmente en relación a las rutas estáticas. Recuerdan que en las rutas estáticas, para que los demás equipos puedan salir a Internet, cada uno de los routers debía tener una ruta por defecto. O sea que yo debía crear aquí una ruta por defecto apuntando al cliente, al Cisco 1. En el Cisco 2, una ruta por defecto apuntando al Cisco 1 y así, ¿no? En el BIOS, una ruta por defecto que llegue al Cisco 2 y el Cisco 2 pase al Cisco 1 y el Cisco 1 le envíe el tráfico hacia Internet. Ya, entonces era realmente muy, muy laborioso y muy tedioso estar configurando todas las rutas por defecto. Aquí en el protocolo de enrutamiento la ruta por defecto se crea solamente en el equipo que da la salida a Internet. Y a través de redistribución, el equipo C1 le va a enviar la ruta por defecto a los demás equipos a través del protocolo RIP. Los protocolos tienen esa capacidad de hacer una redistribución. Entonces voy a hacer eso, configure terminal. Dentro del protocolo, ¿no? Router RIP. Y el comando que se usa para redistribuir es este comando, default information originate. Ese es el comando dentro del equipo Cisco o del router, bueno, más que Cisco, dentro del router que tenga la salida hacia Internet. Recuerden que en el C1, en este caso, hemos creado la ruta por defecto, que tiene la salida a Internet, y lo que estoy haciendo ahora, no he creado ninguna ruta por defecto en ningún otro de los equipos, sino lo que voy a hacer es que estos equipos aprendan la ruta por defecto a través del proceso de redistribuir la ruta por defecto. Ese es el comando, ¿no? Ya, entonces veamos. El Cisco 1 ya está en el Cisco 1. El Cisco 2 debe haber aprendido ya. Si hago un RIP, ahí está, vean. Él ya aprendió automáticamente. Me dice que es una ruta que aprendió por RIP, apuntando a la 000. En el BIOS 1, igualito, ¿no? Ahí está la ruta 000. En el BIOS 2, obviamente. Hagámosle un show IP route RIP. Ahí está la ruta por defecto. Aparte de las rutas que aprendió por RIP, está la ruta por defecto. En el micro T, veamos, IP route print. Ahí están las rutas, ¿no? Y está la que aprendió. Aquí está la 00. Ya, activa, dinámica, y la R minúscula significa que se redistribuyó, debe ser esto. Sí, que se aprendió por RIP, ahí está. Ya se aprendió la 0000. ¿Ya? Y en el HP veamos. En el HP. Me falta display. Y routing table. RIP era, ¿no? Protocol. RIP. Y ahí está la 000. Vean, chicos. Ahí está la 000 que aprendió. Por la 253, obviamente, por el menor salto, ¿no? Entonces él sabe que para poder salir a Internet tiene que... Ya, eso nada más. Entonces vean, obviamente ahí se mejoró el tiempo de... Bueno, más que el tiempo, se mejoró las tareas que tenemos que hacer. No tenemos que crear ninguna ruta estática en los equipos de RIP, salvo en el que tiene la conexión hacia Internet. Y por la redistribución ya el resto de los equipos saben. Lo que me faltaría es en el ISP configurar lo de siempre, el NAT, la ruta por defecto, la ruta de regreso. Veamos, esto era el 15, ¿no? Ahí está. Ahí están las direcciones, están las direcciones de... Ya. Y vamos a crear veamos, la sumarización sería de 150, 151, 52, 53, ¿no? Veamos cuánto nos sale de la sumarización. 150 debería ser 128 más 22, ¿no? Y 22 debería ser 16 más 5. No, 16 más 7. Entonces,
1, 0, ahí estamos. 128 más 16, 144, ¿no? Ahí, ¿cuánto tenemos? 144, ¿no? Ya, y 150. Me falta 6, o sea, sería 4 y 2. Ahí estamos, ¿no? Sí, sí estamos bien. Ese es 150. Verificarán que esté bien, si no, luego no regresa a la ruta. 64, 32 más 16 más 4 y más 2. Ahí está, 150, ¿correcto? 151 sería 151, ¿no? 152 sería 152, ¿no? 152, 153 y 154. Y no, listo. Entonces, los primeros 4 números, los primeros 4 bits son iguales, ¿no? 1, 0, 0, 1, el resto está cambiando. O sea que el prefijo sumarizado debería ser este, ¿no? Y con ceros que le completamos. 4 no. O sea, esto es 144, ¿no? Ya, 144. O sea que la dirección debería ser 192, 168, 144, 0, slash 20. Sí, no. Ya. Slash 20. Entonces creemos, ahora sí en nuestro MikroTik creemos nuestra ruta de regreso. IP address, no, IP route. Y vamos a crear una ruta estándar de regreso a 192, 168, 144, 0, slash 20. Ya, el gateway es la 200 y es 10.1. Me aplico, ok, ya. Y después de esto, acuérdense que había que levantar el NAT. IP firewall. Levantamos la regla de NAT. La cadena de origen, vamos a modificar a qué dirección, a la dirección esa, ¿no? 192, 168, 144.0/20. ¿Ya? Y la acción que le vamos a decir es que haga un masquerade. Aplico y ok, listo, ahí está la generada nuestra cadena de NAT. Y además había que, si quiero que navegue, configurar el DNS, ¿no? Solamente decirle esto, que permita peticiones remotas. Si se recuerdan, cuando utilizábamos el objeto de NAT conectado a la máquina virtual, aquí era la dirección del servidor dinámico DNS, era 192.168.122.1. Ahora, como le estoy conectando a la máquina física a través de la tarjeta VMware, la VMnet 8, me está dando esta, vean, la 192.168.62. Ese es mi servidor DNS que tengo que configurar en los clientes. Ya, 160.2. Listo. Veamos. Deberíamos estar. Vamos aquí al VPC. ¿Dónde está el PC1? Veamos, él debería estar haciendo ping a la 111. Ahí está haciendo ping a la 11. Y para que haga ping al nombre de dominio, al FQDN, el comando es IPDNS. Y aquí no, 192.168.60.2. Hago un show IP aquí dentro del VPC. Ahí me muestra ya cuál es la dirección de DNS, ¿no? Y ahora sí deberíamos hacer un ping a www.spoch.ru.es. Ahí estoy resolviendo. Y lo mismo en los otros lados, ¿no? Aquí en el Ubuntu vamos a ponerle solamente quedado esto ahí. Acuérdense que aquí había que editar el archivo de resolución, resol.conf. Aquí era name server y la dirección 192.168.
160, ¿no? No, 60.2. 60.2 de la no. 60.2, sí, ahí está. 60.2, control X. Que grabe los cambios en el mismo archivo. Y veamos. Está haciendo ping a la 111 desde el Ubuntu 1. De hecho, veamos desde el Ubuntu 2 igual, ¿no? O 8.8.8.8. Ahí está haciendo desde a través del equipo HP. Está saliendo, ¿no? Por aquí, yéndose a internet. Y el Ubuntu 1, ping www.yahoo.com. Ahí está. Está haciendo ya. Y lo único que nos faltaría configurar ahora es los. Voy a aprenderle solamente un web terminal. Esperemos que se levante. Terminal. Y ahí estamos, ¿no? Este es el web terminal 1, que es el 192.168.151. Y config, gth0, 192.168.151.10 le voy a poner. Netmask 255.255.255.0. Ya, road add, default gw, 192.168.151.1. Debería estar saliendo al internet. Ahí está. Y me faltaría añadir el archivo del servidor DNS, ¿no? tcresol.conf name server 192.168.60.2. Ok. Control X, yes, enter. Que era el que nos da nuestro objeto de NAT. www.yahoo.com. Ahí estoy haciendo ping al yahoo.com. Listo. Y ya, bueno, ya lo otro ya sería probar la navegación. Vamos a navegar. www.google.com. Veamos. Tenemos que cargue queremos Reddit. Saliendo de internet. Ahí está. El navegador nomás está demorando un poquito en cargar. Tenemos que cargue. Ya tomó demasiado tiempo. Cerremos. ¿Dónde está? Veamos. Terminal. No. Firefox. Estoy esperando por. Como siempre, tengo respuesta de.
página. No sé por qué no me carga. Veamos otra. Hotmail.com. Está intentando conectarse. Sí, tengo respuesta del pero el navegador no se está queriendo conectar. Está intentando conectarse y se queda ahí. Igual con el servicio de Google. Ya reviso si es algún problema de mi internet. No cargo la página de Hotmail. Hay un timeout ahí. Estoy esperando la de Google, pero no. Estaba el NAT, todo. El DNS, la ruta de regreso. De hecho, pues, para eso a nivel de capa 3 está saliendo. Tengo pin al Google. Tengo pin al Spotch.c. Sí, ahí está. Y tengo pin al Yahoo, veamos. Pero el navegador no quiere, sí, está resolviendo, de hecho. 74. Ya voy a revisar, debe ser algún problema en el navegador. Pero está haciendo ping hacia afuera, ¿no? Ahí está. Ya reviso eso y les comento qué ha pasado. Ya, ¿alguna pregunta? Como ven, la configuración realmente es muy simple. Ustedes creo que tienen 2 deberes, o 3 deberes, me parece. Les decía que los conceptos son exactamente los mismos en IP versión 6. Entonces solamente cambia los comandos de configuración nada más. Entonces ahí tienen que hacer, en RIB hay 2 trabajos. Un trabajo está al final del material. Está un deber ahí, que lo hagan. Hay que hacer un escenario. Y el otro es, ya les publiqué el material de RIB versión NG. Entonces hay que probar. Sí, hay que probar los comandos. Dime, Francisco. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Una preguntita